El mundo está en un momento de transformación acelerada. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el acuerdo con Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania, la crisis del multilateralismo, el auge de las alianzas estratégicas regionales y la redefinición de las cadenas de suministro globales están moldeando un nuevo orden internacional. En esta edición de Lidera, que es una iniciativa del ecosistema para la transformación social que incluye a Fundación Paz Global Centroamérica, a la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana y a la Misión Presidencial Latinoamericana, vamos a conversar con dos expertos de primer nivel, el señor Ariel Rivera, ex canciller de Guatemala, y el señor Pascal Drouot, analista francés, a quienes les voy a presentar más a detalle en un momento, porque queremos comprender estos cambios estructurales y estratégicos en la política global. El fin de la guerra en Ucrania marca un punto de inflexión también en la geopolítica mundial, pero queremos saber qué significa este acuerdo para la estabilidad de Europa, la relación entre Estados Unidos, Rusia y el futuro de la OTAN, cómo afecta todo esto al escenario en América Latina, a Centroamérica, por supuesto, a esos equilibrios de poder globales. Además, como mencioné, con la crisis del multilateralismo, se ha llevado a un modelo donde los acuerdos bilaterales y regionales están reemplazando a las grandes instituciones internacionales. ¿Cómo pueden los países de la región posicionarse mejor en un escenario donde las grandes potencias buscan aliados estratégicos? ¿Hay un orden tripolar consolidándose? Por otro lado, tenemos la migración, que sigue siendo un tema clave. Con el envejecimiento de las poblaciones en países desarrollados, con el bono demográfico que tiene Centroamérica, ¿puede esto convertirse en un activo para el desarrollo con las alianzas internacionales necesarias en lugar de ser visto como un problema? Y otro aspecto que también vamos a abordar es que se está definiendo una nueva era con la revolución tecnológica y la inteligencia artificial. Desde la automatización del trabajo hasta la disputa por la supremacía tecnológica entre Estados Unidos y China, la tecnología está moldeando también el poder global. Así que, ¿cómo puede Centroamérica aprovechar esta transformación digital y no quedar rezagada en una economía del conocimiento? Pues bueno, para ello tengo el gran privilegio de llevarles esta conversación con dos expertos de primer nivel, a quienes me permito presentar y agradecerles su participación en este Lidera, el señor Ariel Rivera Irías, quien es guatemalteco, es economista, egresado de Sciences Po, por cierto, con una especialización en administración pública, con también estudios en la Escuela Nacional de Administración Pública de la República de Francia, ha sido docente universitario en diversos temas, en economía, en finanzas públicas, en relaciones internacionales, por supuesto, en ciencia política, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, ha sido también funcionario público, nos interesa muchísimo esa experiencia que ha tenido como viceministro de Relaciones Exteriores, como canciller de la República de Guatemala, también como ministro de Economía, ministro de Finanzas, embajador de Guatemala en los Estados Unidos, consultor internacional del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, así que entre otros cargos que le dan todas las credenciales para compartir con nosotros su experiencia. Bienvenido al señor Rivera a este Lidera. Por otro lado, está con nosotros también nuestro muy querido amigo Pascal Drouot, quien es francés, un especialista en relaciones internacionales con una trayectoria muy amplia en política, industria y diplomacia. Fue director para América Latina y África en la empresa Alstom, impulsando redes políticas e industriales. También ha trabajado en el servicio público francés, primero en el Partido Reunificación para la República y luego en la Unión por un Movimiento Popular, coordinando precisamente las relaciones internacionales y estrategias de cooperación en Europa, América y África. En 2012, Pascal compitió en las elecciones legislativas de los franceses en el extranjero para América Latina y el Caribe. Ha estado también con un vínculo muy fuerte con la región que empezó allá por la década de los 80 como agregado cultural de la Embajada de Francia en El Salvador, lo cual lo hace más cercano a nosotros en Centroamérica.
ha escrito sobre política latinoamericana y colabora con muchísimos medios como el Diario de Hoy. Así que le doy la más cordial bienvenida al señor Rivera y también al señor Drouot a esta conversación. Bienvenidos. Gracias, Olinda. Un gran gusto, muchas gracias. Olinda. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, como ya escuchamos en la introducción, hay todo un nuevo mapa geopolítico global y el fin de la guerra en Ucrania quizá le pone otro toque adicional. Así que vamos a empezar con el señor Drouot, con Pascal. Pascal, ¿qué significa este acuerdo? Sobre todo tú, que tienes también esa lectura desde Europa, que de alguna manera se está tambaleando ante todo lo que está pasando en este nuevo equilibrio. ¿Cómo afecta todo esto, esa geopolítica que se está construyendo? ¿Cuál es tu lectura general de lo que está pasando en este momento como humanidad? Pues las problemáticas tal como las presentaste son los temas de hoy, ya que definitivamente las relaciones internacionales hoy en día están en un momento histórico, en un momento de dar vueltas hacia algo nuevo. Lo ilustra no un acuerdo, porque todavía no hay ningún acuerdo sobre Ucrania, sino el principio de negociaciones entre Washington y Moscú en Arabia Saudita, concretamente un encuentro entre Marco Rubio y Sergei Lavrov en Riyadh estos últimos días, lo que definitivamente significa algo fuerte para al nivel internacional, pero también para Europa, porque se trata de un encuentro entre dos países, Estados Unidos, Rusia, sobre un tema, la guerra en Ucrania, sin ucranianos y sin europeos, que son también actores en Ucrania. La guerra sigue. Estamos ya a los 3 años de una guerra que empezó el 23 de febrero de 2022, pero definitivamente el método anunciado por Donald Trump durante su campaña presidencial decía que iba a concluir un acuerdo con Rusia en 24 horas. Todo eso era anunciado, pero definitivamente llevar a cabo hoy en día con estos términos un principio de negociación que podrían abrir espacio para un acuerdo entre por lo menos esos dos países es algo totalmente nuevo, inédito, porque sí se perfila un nuevo esquema de gobernabilidad internacional. Aquí creo que definitivamente tenemos algo nuevo en términos de cómo se llevan las negociaciones. Vamos hacia un nuevo Yalta, la conferencia de Yalta de 1945 que redefinió el mapa internacional post-Segunda Guerra Mundial, o vamos hacia una nueva gobernabilidad en la cual ya no se define bajo diferencias de valores, de visiones ideológicas, sino sobre el peso imperial, diría, que anunciaría las nuevas potencias. ¿Por qué digo imperial? Porque definitivamente en el método estamos en una lógica imperial, saliendo de un duopolo entre Estados Unidos y China, Estados Unidos reintegrando al más alto nivel Rusia en un concierto internacional en el cual desde 3 años estaba apartado. Así que eso es hoy en día, digamos, en términos muy generales, el mapa que se está definiendo, y obviamente eso define un nuevo perfil en términos de derecho internacional, de papel de las instituciones de la gobernabilidad internacional. Pienso en el primer papel en la Organización de Naciones Unidas y en el esquema del equilibrio de poder, equilibrio en términos
de seguridad y defensa. Mira qué interesante la lectura que haces y precisamente vamos a traerlo un poquito más cerca, y no porque el tema deje de ser global, sino porque el señor Rivera, quien fue canciller también de la República, pero que como mencioné ha tenido muchísima experiencia en todo el tema de geopolítica, las relaciones con Estados Unidos, con un enfoque regional también centroamericano. ¿Qué estamos viviendo? Estamos viendo el colapso del multilateralismo, su evolución a modelos alternativos. ¿Eso qué significa para la histórica relación que Centroamérica, que Guatemala hemos tenido con Estados Unidos? Gracias, Olinda. Yo creo que el resumen que hizo rápidamente sobre el tema del enfrentamiento Ucrania-Rusia-OTAN fue muy bien planteado. Yo creo que estamos en eso, pero no solo estamos hablando de Europa, creo que hay que tomar una visión holística entre una perspectiva, sobre todo ahora que mencionaste lo del multilateralismo, es decir, ya que recurrió a Yalta y al pasado, yo creo que sí es conveniente plantear un poco cómo ha evolucionado la gobernabilidad, digamos, o la correlación de fuerzas a nivel internacional. Antes de la Primera Guerra Mundial, todo era multilateralismo, es decir, eran varios países y como dijo también Brodel, se hablaba de economías mundo. Entonces, estalló la Primera Guerra Mundial, en esta guerra mundial se desmoronaron algunos de los grandes imperios y definitivamente se mantuvo el multilateralismo. Bueno, qué interesante el punto de vista también del señor ex canciller en relación a esta crisis del multilateralismo. En realidad, incluso mientras los he escuchado hablar a los dos, Pascal, reflexionaba en cuanto a que Occidente, como civilización, pues ha dominado la historia durante los últimos 5 siglos. ¿Se estará trasladando la hegemonía mundial hacia Oriente? ¿Cuál es tu opinión de eso? Sí, definitivamente esa realidad está sobre la mesa. Como muy bien lo recordó el señor Rivera, Europa se autogolpeó, se autosuicidó 2 veces durante las 2 primeras guerras mundiales. La Primera y la Segunda Guerra Mundial era la primera potencia mundial y obviamente surgieron nuevas, como los Estados Unidos. Y eso cambió el mapa internacional. Hoy en día, ¿qué estamos viendo? Estamos viviendo una nueva guerra ideológica y nuevos enlaces de poder. La pregunta que podemos hacernos, retomando finalmente lo que dijo Donald Trump. Donald Trump ha sido clarísimo diciendo: mi adversario es el wokismo. Es un frente interno en el occidente. Es decir, un movimiento que quiso romper con una forma de determinismo social, de determinismo societal, introduciendo nueva lectura de los mecanismos internos, pero en los países occidentales, introduciendo un relativismo y un sistema alternativo interno que podía derrumbar el mundo de funcionamiento de los países occidentales. Pero existe y existía hasta el final del año 2024 un frente exterior que llamábamos el sur global, es decir, alrededor de los países miembros de los BRICS, aunque no pueda haber adentro divergencias y no obviamente coincidencia de intereses. Pienso por ejemplo en la India, en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, que hacen parte de los BRICS, pero armándose alrededor de los BRICS una línea de construcción alternativa del orden mundial que nació de 1945. ¿Por qué? Porque como muy bien lo recordaste, Olinda, y como lo dijo el señor Rivera,
ya se está organizando con China un sistema recordando que más de la mitad de la población mundial y más o menos 45% del PIB mundial provienen ahora de esos países. Lo demás viene de los países del G7, ex G8, cuando Rusia hacía parte del grupo de los países considerados más ricos. Pero definitivamente la realidad económica se está equilibrando y ya se está preguntando, obviamente, en temas sobre la gobernabilidad mundial. Ahora, con Donald Trump definiendo un frente interno, el adversario dijo es el wokismo. Y en el frente exterior, a través del MAGA, reafirmar la potencia de la exclusividad nacional, cambia definitivamente la visión internacional. Será isolacionista la visión norteamericana, estadounidense, hoy en día, cuando él piensa que la potencia interna de Estados Unidos, gracias a esa inyección de riqueza interna, va a reimponer una potencia externa, pero lo que estoy viendo es también un riesgo. Es a través de una nueva redefinición todavía, reorganización de los vínculos de alianzas. Pensamos en la NATO, no excluye la idea de sacar los Estados Unidos de la alianza del Tratado Norte, por ejemplo, creado en 1949, lo que sería totalmente y obviamente inédito e histórico. Tomando distancia con los europeos, reforzándose con Rusia, aunque podemos pensar que la idea es separar Rusia de China. Donald Trump está impulsando una nueva dinámica internacional, haciendo referencia a la responsabilidad de cada actor. A los europeos les dice, mira, nosotros desde el final de la Segunda Guerra Mundial estamos presentes en Europa, contribuimos a la reconstrucción europea y a su defensa a través de la NATO contra el riesgo de la ex-URSS y desde entonces con la frontera con Rusia. Pero también a los americanos, a sus aliados de América Latina, tanto como Canadá, donde a través de los temas de los aranceles migratorios para América Latina, está diciendo, pero miren su propia gobernabilidad. ¿Por qué se migraron más de 5 millones de venezolanos? Miren también a sus propias puertas. Ahora, ojo, las relaciones internacionales, y eso lo recordó muy bien el señor Rivera, está mucho más compleja que eso. Mira, qué interesante, Pascal, y precisamente el señor Rivera, que como mencionaba al inicio, tiene también toda esta experiencia de trabajo directo en los Estados Unidos y esa visión también más global. ¿Puede compartirnos cuál es su lectura? Hablábamos precisamente, señor canciller, de si se estaba desplazando todo hacia Oriente, ¿no? Si estábamos presenciando el colapso o por lo menos el debilitamiento de Occidente, que por siglos ha estado dominando, y si se estaba desplazando hacia Oriente. Este análisis muy interesante que nos hacía Pascal, pero le escuchamos también. Yo pensé que la visión de Pascal iba a ser un poco diferente de la mía, pero que se aproxima bastante a la mía. Así lo que yo quería decir es que evolucionamos, para ser muy sintético, porque es que el orden de mi idea es multilateralismo. Después de la Segunda Guerra Mundial se volvió una bipolaridad. Después de la caída de la Unión Soviética se volvió una unipolaridad. Y de cierta manera, en ese momento, como lo dijo Védrine, el canciller francés, era la hiperpotencia de Estados Unidos. Entonces su hegemonía era amplia, profunda y no tenía ninguna discusión.
pero las cosas cambiaron, entonces todavía sigue siendo la hiperpotencia y todavía sigue siendo una unipolaridad, podríamos decir, pero las cosas cambiaron. Cambiaron porque al haber aceptado a China, una sociedad milenaria desde hace muchos años, nosotros nos medimos en centenas, en siglos, ellos se miden en miles de años. Cuando entró a la OMS y entró dentro de la dinámica comercial del mundo, coincidía con todo el esfuerzo de la globalización. Y la globalización impulsada por Occidente tendría a hacer del mundo una economía mundial, como muy bien lo dijo Brodel, es decir, ya era una economía mundial, las cadenas de suministro, el desplazamiento de la producción a los países donde eran menos costosos la producción, etcétera, empezó, digamos, a difundir un poco esa dinámica globalizadora que ha favorecido a países como Singapur, muchos en Asia, en algunos países como México, etcétera, etcétera. Pero definitivamente quien más atrajo inversión en el mundo fue China. Las 500 más grandes empresas del mundo se fueron a China, porque tenían no solo un mercado amplio, en ese momento 1.400 millones de personas, etcétera, sino que al mismo tiempo una mano de obra industrial poco costosa. Pero en 20 años, China se transformó en el competidor de los Estados Unidos. Entonces, no es que haya habido un colapso, pero hay un debilitamiento de Estados Unidos ante la dinámica china. Y estamos ante una tripolaridad, entonces. Ahora hay una tripolaridad, de cierta manera, pero el hecho es que como la Unión Europea no mantuvo una posición, digamos, en función de sus intereses, no hay un De Gaulle, no hay un Adenauer, no hay una Merkel, sino que definitivamente los que llegaron pensaron que por X o Y razón era más conveniente aliarse mucho a los Estados Unidos. Y dentro de ese esquema de la dinámica geoestratégica de Estados Unidos, hay que leer muy bien el libro de Brzezinski, El Gran Tablero Mundial, donde dice cuál es el objetivo de Estados Unidos. La Eurasia, la isla famosa que hablaban Mackinder, etcétera. Y entonces los Estados Unidos visualizaron la posibilidad, a pesar de que sus presidentes habían dicho que no iban a expandir la OTAN, y que empezaron a expandirse. Empezaron a expandirse y empezaron de cierta manera a acercar. Y la reacción porque Rusia tiene un espacio muy grande, tiene una población definitivamente no muy elevada. Entonces es una fuente de recursos naturales, etcétera, que los Estados Unidos dijimos, ahora nosotros queremos disminuir a Rusia. Y entonces, de cierta manera, empezó toda la dinámica que se dio en Ucrania desde 2014, con el Maidán, con el golpe de Estado al presidente prorruso, digamos, que se resistía a tirarse a Europa. Entonces, cambió el panorama. Entonces, Estados Unidos necesitó aliarse y unirse más, ya no como jefe, sino que un poco como diciendo, mucha, es Occidente el que está en juego, y por favor unámonos, porque ahora no solo disminuyamos a los rusos para tener a Eurasia, y así nos podemos enfrentar todos contra China. Y definitivamente, como seguramente lo sabe Pascal, Emmanuel Todd, en uno de sus libros, Emmanuel Todd, que previno cómo iba a ser el colapso, colapso de la Unión Soviética, también previno un poco, yo lo escuché directamente en una de sus conferencias, de que los Estados Unidos también no quería que Alemania siguiera siendo muy poderosa, y trató de cierta manera muchos de los planteamientos del Maelstrom, cuando el gas, el acueducto y todo que se desapareció y no se sabe quién lo hizo explotar, etcétera, hizo que Alemania, y lo logró Estados Unidos, ya no sea tan poderosa, ya no es el motor económico de Europa, Alemania. Francia creció más que Alemania en este momento. Entonces debilitó. Entonces, lo que sí no hay que perder de vista y mantenerla lo más alto. De cierta manera, ahora su enemigo, ya desde Obama, es China, no es su enemigo. Antes eran adversarios, pero ahora sí planteamente son enemigos. Pero además de eso político, lo que podríamos llamar la correlación de fuerzas en el mundo, donde Estados Unidos tiene waves, es decir, está menguando, y lo dicen en sus análisis que se llaman Global Trends, que cada ciertos años saca
el departamento, es decir, el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, hace ver que Estados Unidos ya no puede ser el gendarme mundial, pero sí tiene centenas de bases en el mundo. Entonces él sí tiene ese mantenimiento. Pero sí vio, y él pasó a lo económico, toda la parte de la economía, de la globalización, es el libre mercado. Y ahora de repente se da cuenta Estados Unidos que al haberse dado la globalización, muchas de sus empresas se fueron a otros países a invertir. El caso es de México, empresas de construcción de carros, entonces se fueron. Entonces tuvo un problema de bajón de la actividad, digamos, manufacturera e industrial de los Estados Unidos, y que lo reemplazó un poco con lo relacionado a las tecnologías modernas, pero sí tuvo un bajón. Entonces, de cierta manera, y esto me imagino que Pascal aceptará también, una de las dinámicas de los demócratas tiene un sentido y los republicanos otro sentido, pero es como muchos dicen Coca-Cola y Pepsi-Cola. El interés de ambos partidos es el mantener el poder de Estados Unidos, pero siempre se hacía valer digamos, ese dominio como diciendo por la democracia, por la libertad, etcétera, etcétera, somos Occidente. Y ahora nos damos cuenta con la llegada por segunda vez del presidente Trump, de que él ya no anda con subterfugios, ni hace mucha alusión a valores y principios de la democracia, etcétera. Le leo el texto muy claro que dijo Brzezinski, que me quedé yo asombrado, y eso lo escribió en 1997. Para usar una terminología propia de la era más brutal de los antiguos imperios, los tres grandes imperativos de la geoestrategia imperial de los Estados Unidos son los de impedir choques entre los vasallos y mantener su dependencia en términos de seguridad. Ese es el primero. Dos, mantener a los tributarios obedientes y protegidos. Y tercero, impedir la unión de los bárbaros. Entonces, todo lo que está en el 97 se empezó a dar, pues surge el BRICS, que es la unión de Rusia, China, la India, Brasil. Empieza a aparecer el concepto de Global South, que ya los países están en cuenta, y ahora sin hacer ninguna alusión, pero sí el hecho de que aún los africanos ahora se despertaron, pues, Niger, Burkina Faso, etcétera, se dieron cuenta de que uno de los temas más importantes para Francia, como era el uranio, pagaban céntimos y ahora reciben cientos de dólares y se separaron. Entonces, África está tomando conciencia y lo aprovechan los rusos para meterse ahí, y los chinos a su estilo, porque no son el estilo bélico, sino que el estilo pacífico, comercial, ya están también en África. En Desde América hace Latina. mucho tiempo, ¿eh? En América Latina también. Entonces, ya se trata de una lucha hegemónica entre China y Estados Unidos, en los cuales fueron aliados y supporters, podríamos decir, los europeos, pero sin su visión, digamos, propia que ha tenido siempre Europa, Occidente. Es decir, si hay un nuevo cambio, entonces lo que quiere Trump es recuperar el espacio de Estados Unidos. Bueno, sin duda vivimos unos tiempos que nos resultan abrumadores, en cierta forma, pero fascinantes por otra. Estamos siendo testigos de un cambio de era, ¿será? ¿Será que estamos haciendo un cambio de era? Y en todo eso, ¿qué pinta América Latina? Volvámonos un poquito los ojos hacia la región. Hemos visto cuál ha sido pues el trato hacia México, hacia Colombia. La primera gira del secretario de Estado ha sido a Centroamérica, en la subregión centroamericana. ¿Qué nos dice todo esto? Voy a pasar ahora con Pascal para tener su lectura, pero señor canciller, váyase preparando porque además de la coyuntura, lo que nos interesa es comprender esas relaciones estructurales de la región de Centroamérica, de Guatemala, con los Estados Unidos y el rol que tenemos en el mundo en todo este cambio de era. Pascal. Bueno, primera pregunta. Creo que sí entramos en un nuevo ritmo que puede anunciar nuevas relaciones internacionales, porque Donald Trump es un acelerador de cambio para volver a una forma de potencia de los Estados Unidos. Y acelera
con su visión, privilegiando Estados Unidos, first, lo que es normal, es el presidente de los Estados Unidos, pero con una visión que no gradúa las alianzas. Es del interés número uno de Estados Unidos. Entonces, sí, eso durante los 4 próximos años y a ver después cuál será las próximas presidencias, puede estructuralmente cambiar fundamentalmente el esquema de seguridad y defensa y gobernabilidad, que pasará con la NATO, que va a pasar con alianzas en el Indo-Pacífico, etcétera. Y podemos estar definitivamente en esa etapa número 1 de una nueva fase. No olvidemos la dimensión numérica, tecnológica y de inteligencia artificial, que me parece fundamental para el futuro del mundo, para la visión de poder y el futuro realmente que es también el espacio. Y ahí se está jugando muchos temas de poder. Desapareció del esquema durante un tiempo, teniendo una visión centrada, quizá de manera obligatoria, sobre las fronteras nacionales, incluso olvidando, dejando los espacios regionales. No tenía lectura, visibilidad en término internacional América Latina, hasta que volviese, 1, la guerra en Ucrania, 2, los atentados del 7 de octubre en Israel en 2023. 2 momentos durante los cuales tuvieron que posicionarse países de América Latina. Por cierto, la dificultad del continente es su diversidad. Con el Caribe, 33 países, 33 situaciones diferentes. Vamos a ver lo que pasará. Y a raíz, como decía, de esos 2 eventos internacionales importantes, Ucrania, los atentados en Israel, aquí vimos que la América Latina intentó regresar, volver, definir una voz a nivel internacional. Como muy bien lo decía el señor Rivera, el sur global tuvo consecuencia en América Latina. El sur global es esta voluntad de construir un sistema alternativo al sistema actual que existe. México prestaba atención a esa visión, pero es también el primer partenario económico de Estados Unidos. Entonces tiene una posición inconfortable. Y definitivamente el regreso de Donald Trump reposicionó las temáticas de las cuales América Latina parece a la vez prisionaria, a saber, esas olas de migraciones. No olvidemos que sacó provecho del periodo COVID para que creciera la producción, por ejemplo, de la cocaína, y ahora vemos entre los países productores como Colombia, como Perú, como la frontera amazónica del Brasil, como Bolivia, hasta que como sacan provecho de las rutas hacia México y de México, ahí ampliándose al mundo. Yo acabo de volver de un país del Golfo de Guinea en África, la Guinea-Bissau, y definitivamente la diversidad económica de la América Latina. No olvidemos que el continente tiene una tasa de 54% de los empleos en el sector informal. Están desprotegidos, debilitados. Y eso obviamente tiene consecuencia en la gobernabilidad, tiene consecuencia en la migración, tiene consecuencia en las estructuras económicas de unos países que a la vez son potencias regionales. México es una potencia, Brasil es una potencia, Colombia hace parte de la OPEP, Perú, Ecuador, Chile tienen
elementos de fuerza en términos, por ejemplo, de energía. Pero definitivamente en esa nueva redefinición internacional veo bastante complicado que América Latina hoy en día, con los enfoques que ha puesto los Estados Unidos sobre ella, pueda surgir hoy en día como un continente en dinámica cuando vemos que los temas dinámicos están llevándose sobre los temas de defensa, sobre la relación con la China y esa aparentemente construcción de un trípolo internacional hoy en día a manos de Donald Trump. Mira qué interesante perspectiva, pero también mientras te escuchaba, pensaba que efectivamente América Latina fue el continente que más muertes registró durante la pandemia, por lo que decías de ser ese continente olvidado durante el COVID. Además, en este preciso momento, mientras hay más de 50 conflictos ocurriendo en el mundo, América Latina es la única región que no está en conflicto, que está en paz, que tiene además un bono demográfico muy importante. La región es una región joven y con muchísimas otras ventajas, como por ejemplo el 60-70% de las reservas de litio en varios países del sur y muchas cosas que pudiéramos decir, pero me interesa también que el señor Rivera nos comparta su lectura, especialmente haciendo un aterrizaje, pues siempre sí, más en el contexto continental de la región, pero aterrizando un poco más en la subregión centroamericana y particularmente en el rol que puede jugar Guatemala en ese espacio. Como se ha podido, lo hemos podido plantear y tú también, estamos en un periodo diferente de ejercicio de poder. Ya no solo es el hard power, el soft power, sino que hay un poco el smart power. Y una de las fallas, no sé qué pensarán ustedes, que yo pienso, porque quise, ¿qué puedo lanzar de nuevo ante esta dinámica? Porque tú en tu planteamiento hacías ver, ante eso tenemos oportunidades, aprovechémoslas. Y una es el bono demográfico. El bono demográfico es cuando definitivamente esos jóvenes tienen capacidad, calidad, están instruidos, tienen preparación, pero cuando ese bono demográfico para los países no son definitivamente instruidos, tienen adquirir experiencias para el trabajo, etcétera, el bono demográfico, sobre todo en países como los nuestros, donde no hay un avance significativo de la educación ni de la salud, es un bono demográfico teórico. Pero el tema que a mí más, creo yo, y lo voy a señalar así con insistencia, ¿cuáles son nuestros objetivos nacionales trascendentes, vitales para Guatemala? ¿Quién los ha definido? ¿Quién? Y pregunten, miren la actividad de los parlamentos. Están en una dinámica que no piensan en los intereses nacionales. Ahora, esos intereses nacionales tienen que definirse por consenso, de una manera democrática, con el sector privado, es decir, ¿cuáles son para que haya una política de Estado y no de gobierno? ¿Cuáles son nuestros intereses nacionales? Mis queridos amigos, ¿cuáles son los intereses nacionales de Guatemala, por ejemplo? Los de Bolivia, los de otros países. Ante la situación que se está, hay una posible mayor autonomía, pero ante la dinámica que surge ahora del norte, es decir, ustedes no se mueven. Y todas esas digamos, veleidades con los chinos, esto debe desaparecer. Entonces, hay países que sí tienen claros sus intereses. Por ejemplo, Colombia tiene claros sus intereses, sobre todo con ese presidente que visualiza lo del medio ambiente como trascendental. Pero aquí en Centroamérica, ¿cuáles son los intereses? Entonces no los podemos aprovechar, porque cualquier persona dice, yo quiero ver cuáles son las oportunidades. Yo estoy aliado como lo dijo De Gaulle. Yo soy un gran admirador general. Somos aliados y somos amigos, pero veo mis intereses. Entonces yo veo mis intereses en función de mi país, del desenvolvimiento de mi actividad productiva, industria, etcétera. Y Europa, en este caso, siguiendo o adaptándose a la dinámica tecnológica de Estados Unidos, se quedó atrás en todo lo que se refiere a tecnologías de la información, inteligencia artificial, etcétera. No pudieron seguir desarrollando.
y Estados Unidos. Y de repente ahora China con su DeepSeek saca una inteligencia artificial que cuesta millones, cuando la iniciativa ahora que va a apoyar el presidente Trump va a ser 500.000 millones para financiarle ya. Entonces, ¿qué es lo interesante? Voy a comprar algo carísimo, como está comprando ahora Alemania el gas y los europeos, salvo Francia porque tiene una buena infraestructura de energía nuclear, pues todos tienen que comprar más caro o compro donde sale más barato. Entonces, tengo la autonomía de tomar decisiones de lo que me conviene, pero no en función de quien esté en el gobierno, sino que en función de los intereses del país. ¿Cuál es la capacidad? Porque lo dijo muy bien Drouot, el señor Drouot, Pascal, de decir, ya América Latina no tiene mucha capacidad de autonomía de movimiento. Todos los países que estamos en el mismo continente con Estados Unidos, no se van a enfrentar a Estados Unidos, pero sí pedir un poco de autonomía para decir qué me conviene en mis negocios. Si a mí me van a financiar, como han hecho muchos países, ese país asiático que está invadiendo el mundo, pacíficamente, porque ¿cuántas guerras ha tenido con el mundo? No digo internamente en la construcción de su país. ¿Cuántas guerras ha tenido China? Es la construcción del Belt and Road Initiative y poner puertos comerciales. Su deseo no es, como muy bien lo acaban de decir, no es controlar el manejo del canal de Panamá, no. Él tiene sus dos puertos, uno a la entrada y uno a la salida, para comercialmente hacer las cosas. Pero ya Panamá tiene que hacerse ese convenio que tenía. Entonces, ¿qué autonomía tenemos? Entonces, no podemos discutir lo que yo pienso o que piensa otros partidos, sino que decir, ¿cuáles son los intereses de Guatemala en el fondo? Que debemos de, por consiguiente, hasta el máximo tratar de defender y promover. Si no los tenemos claros, son de los intereses de las personas que están en un momento dado. Entonces yo creo que una de las fallas es, no hay democracia. Mire el caso de Bolivia, es decir, se supone que un señor que tiene cierta mentalidad quiere repetirse y repetirse y repetirse en el puesto, se repitió y ahora que hay uno de su mismo partido quiere que no sea él, estoy hablando de Bolivia, pero no hablar de Venezuela. El hecho es también que cuando uno se vuelve independiente, como cuando uno tiene hijos que se vuelven independientes y hacen lo que ellos quieren, a uno no le agrada, uno quisiera que todos fueran obedientes, pero es para mi bien ser obediente con mis papás cuando sé que mis papás no están teniendo la decisión correcta, que yo veo más posibilidades, pero ya no tengo así. Entonces cuando uno está controlado, supervisado y amenazado, no tiene mucha capacidad, Olinda, de poder decir, es lo que me interesa y por consiguiente eso es lo que yo escojo. No, no tengo. Entonces al no tener, tengo que aceptar lo que me plantean. Miren qué interesante todo eso. En realidad podemos hablar horas de cada uno de los temas porque incluso de la búsqueda de esos intereses nacionales, regionales, que nosotros creemos en la Fundación Esquipulas, en la Fundación Paz Global, la propia Ambición Presidencial Latinoamericana, que pasan por una transformación nacional que por supuesto se ve muchísimo más compleja y complicada en el escenario que estamos asistiendo, que estamos siendo protagonistas, que estamos viviendo en estos tiempos. Estamos entendiendo también que esa competencia geopolítica que tenía otros matices, otras características antes y que ahora está centrada muchísimo más en la tecnología, por ejemplo, en lugar del dominio militar, que presenta una región con mucha complicación para América Latina poder aprovechar esas oportunidades, en la que la migración sigue siendo vista como un problema y no hemos logrado transformarla en una oportunidad. En muchas ocasiones se ha hablado si tendríamos que tener un plan Marshall para Centroamérica, si podemos aprovechar mejor el nearshoring y las nuevas tendencias de comercio internacional para atraer inversión extranjera. Realmente son tiempos muy complejos y yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes el compartir no solo su experiencia, sino también su análisis y esa visión de futuro. Quiero por favor dejarles 2 comentarios finales, sobre todo, como saben, estamos con un enfoque particular en Latinoamérica, en América Latina, así que nos interesa esas conclusiones que ustedes pueden dar
de cómo se pueden quizá ir aprovechando bloques de integración subregional como el SICA, como la propia Unión Europea, como ASEAN, como los esfuerzos en el sur. ¿Cuáles son esas posibilidades? ¿Cuál es el mensaje final que ustedes tienen para la audiencia de este Lidera? Pascal. Bueno, gracias, Olinda. Bueno, yo diría, pero como lo dijo muy bien Ariel, lograr a definir unas metas conjuntas, pero recordándose que es la identidad nacional, la identidad, ahí hablando de regionales, que hacen la fuerza. Tomo el ejemplo de la Unión Europea. La Unión Europea es el primer mercado comercial en el mundo y aparece a la vez débil porque no tiene figura en materia de política exterior, de defensa, que hable al nombre de todos, y si existen comisionados europeos, no se oyen. Pero existe un plan, y lo vimos para, por ejemplo, el COVID, cuando la Unión Europea pudo movilizar 700.000 millones para sus habitantes para poder enfrentar la pandemia. Sabemos que hoy en día, en caso de que los Estados Unidos se retiren de Ucrania, existe ya un plan de movilización en materia de financiación de defensa de este tamaño para Ucrania. Entonces, la Unión Europea tiene los medios, pero definitivamente le falta la voz, la figura que permita posicionarse a nivel internacional, proyectar una presencia, proyectar una forma de poder, de fuerza, como a todas las regiones les debería tocar. Me hablas y preguntas sobre el SICA. El SICA es fundamental. Manda al sueño, igual que el europeo, por ejemplo, el sueño de la Centroamérica, no repetir en guerras como las pudo vivir hasta el principio de los 90. Pero existen desacuerdos internos y eso podemos repetir, que sea con el Mercosur, que sea con uniones en otros continentes del mundo. Entonces, definitivamente vemos que cuando los países hoy en día, estando en esta lógica, no aprenden de la historia, que vuelve en sus fronteras internas, debe definitivamente tener en cuenta la geografía, su vecindario, para redefinir lo que dijo muy bien Ariel, los puntos estratégicos de hacia dónde queremos ir, porque eso sí procure una autonomía, una forma de independencia para actuar y para finalmente existir, y lo vemos hoy en día, donde definitivamente una visión puramente comercial, una visión de protección de interés nacional, pienso en los Estados Unidos, obviamente, amenaza y puede amenazar definitivamente la coherencia de grupos, de países o incluso de países que no supieron a raíz de años protegerse, a saber, defendiendo sus propios intereses. Hoy en día estamos en esa lógica de pragmática, cruel, muy sencilla, de interés. Existes, ¿qué puedes ofrecer? ¿Qué puedo ganar? Y a ver si podemos hacer un negocio. Y de esto va a surgir un nuevo sistema internacional en el cual sencillamente los que sí logran redefinir y proyectar su presencia a través de su fuerza existirá y los demás tendrán que aguantar lo que deciden otros. Muchas gracias, Pascal, muchísimas gracias por tu análisis y además por esa proyección siempre tan cercana hacia América Latina. Gracias. Y hacia Centroamérica
en lo particular. Creo que vamos a tener que tener otras conversaciones en las próximas semanas para seguir profundizando en cómo van avanzando todos estos acontecimientos que hemos abordado durante este Lidera. Vamos ahora a escuchar esa reflexión final del ex canciller Rivera para esta nueva geopolítica, este cambio de era al que estamos asistiendo. Sí, es muy importante el contexto, que es determinante muchas veces, pero también lo interno. Dijo algo muy interesante, Pascal, dijo, nosotros tenemos los recursos y queremos ampliar y amplificar nuestra voz, pero en América Latina ni tenemos voz, ni tenemos recursos. Ese es el problema. Entonces, cuando estamos hablando de todo este proceso que se dio pasando del mercado común hasta llegar a la Unión Europea, muchas veces la cooperación europea con nosotros era porque no hacen un proceso de integración, ¿verdad? Porque no se unen. Nosotros empezamos casi al mismo tiempo, tal vez un poco antes que la Unión Europea, el mercado común. Mira dónde estamos todavía en el mercado común centroamericano o en el SICA. Entonces, es una dinámica interna la que tiene que determinar cuáles son nuestras maneras de actuar hacia el contexto. Entonces, ahora vemos los diferentes puntos de referencia en América Latina, una Argentina, un Ecuador, un El Salvador, y por otro lado Nicaragua, Venezuela. ¿Dónde está la Unión? Muchos ya creo que no están ni siquiera en la OEA, algunos ya han salido, otros no quieren estar. Entonces, ¿dónde está esta potencialidad que puede tener América Latina? Y hablando de América Central, porque no es obediente. Tenemos que ser realistas, ¿verdad? Y ahí tenemos felizmente un presidente inteligente que sabe cómo manejar las cosas porque tiene mucha visión de mundo. Pero el resto de países, mire, estoy leyendo ahorita, oye, antes preparándome para esto estaba viendo que en Panamá, y eso no sé qué pensarás, Pascal, recibió 300, digamos, deportados de los Estados Unidos, todos son chinos, asiáticos, afganistanos, japoneses, etcétera, y el hecho de que Estados Unidos lo haya puesto en Panamá y en Costa Rica, ya se desprende de cualquier responsabilidad que tengan con esas personas. ¿Cómo van a hacer ellos si muchas de las gentes que fueron ahí huyeron de China, huyeron de Irán, huyeron de esos países donde no pueden regresar? Y el problema es que lo resuelva Panamá, el problema es que lo resuelva Costa Rica. No tenemos la visión ni siquiera de ver qué nos conviene o qué no nos conviene. Muchos países lo están tratando de hacer, de decir cuáles son nuestros objetivos y metas, y en función de eso negociar. Pero usted no va a ir a negociar a un lado donde usted no tiene claro qué es lo que quiere, sino que solo va a decir, escuchar, mire, sí, ok, eso sí puedo, eso no puedo. ¿Y qué está negociando? Entonces, yo creo que hay una necesidad de una democracia en nuestros países, digamos, que no tengan esa injerencia de los intereses de lo que podríamos llamar la conexión perversa, como dice Castells, todo lo que es relacionado con el tráfico, de todo tipo de tráfico, la conexión perversa. Es decir, los intereses. En Guatemala antes esto no funcionó, no tenía peso, y ahora tiene peso. Lo mismo que el peso que tienen quienes tienen el poder económico, etcétera. Entonces, ¿cómo no llegamos a una democracia participativa? No solo representativa, pero que sea realmente consensuada. No se puede decir llegar a unanimidad nunca. Y estamos claros que si no hay un crecimiento del sector privado, del sector productivo, el país no crece. ¿Dónde está la capacidad de generar empleo? En Guatemala y en muchos países, en el caso de Guatemala, Pascal, entran 200,000 jóvenes al mercado del trabajo y solo obtienen 20,000 o 40,000 trabajo fijo. Como tú muy bien dijiste, casi el 60% es trabajo, digamos, informal. Entonces, no puede una economía de un país. Ahora, lo que sí te digo, y es un poco, te lo digo, Linda, que sentí yo que es un tema que no se abordó, es el del medio ambiente. Yo estaba feliz de ver todo lo que hacía Europa, avanzando, todos los avances que tenía Europa en materia de lo verde. Y ahorita paró ese esquema de Europa. Está retrocediendo. Lo mismo lo que hizo Biden de promover
todo lo relacionado con el medio ambiente y ahora definitivamente con el nuevo presidente va a marcha atrás, pero eso sí es trascendente y los temas quedan. Y ahí es una perspectiva que yo veo que nosotros, países ahí con todo porcentaje de informales y de gente con ingresos casi mínimos, menos de los mínimos, tenemos tal vez viendo dentro del esquema climático menos problemas que van a tener los países desarrollados. Yo veo el problema del agua que hay en Francia, por ejemplo. Los pueblos se le están quitando el agua para hacer le grand bassin, etc. Entonces hay una dinámica de que están acostumbrados los países del primer mundo a tener toda una serie de facilidades que están en función de la energía, del agua. Pero ahora todo está contaminado y hay hasta contaminaciones que son eternas y permanentes. Y Europa, que iba adelante, ya no está, ya se atrasó. Ya la dedicación de los recursos para lo que es medio ambiente, eso es clave. Y entonces no vamos a tener problemas porque la gente va a extinguirse, pues no, a ver, la gente se va a morir. Es nuestra propia Lo que pienso yo es sobrevivencia. historia, pasado, nos enseña el presente. Y el presente estamos viviendo, pero tenemos que ver hacia qué futuro vamos a ir, qué tipo de sociedad, qué tipo de formas de vivir, de producir, de consumir, de reciclar, etc. Y eso podría ser la única ventaja, Olinda, de entrarle a eso y decir nosotros estamos en mejor posición que los otros países del primer mundo para entrarle a los desafíos del medio ambiente. Y eso es claro, eso no es broma. Y el tiempo, como dicen los científicos del CIE, se están acortando. Y todo lo que vemos, pero hay gente que niega a todo eso. Hay gente que niega. Es una realidad realmente abrumadora. Yo quiero agradecerles a ambos como hemos visto durante el desarrollo de este Lidera. El mundo está cambiando a una velocidad sin precedentes. Lo que hasta hace muy poco parecía inamovible, hoy se está transformando frente a nuestros ojos. Ya lo hablamos, la redefinición del multilateralismo, la creciente disputa tecnológica, la urgencia de nuevas alianzas estratégicas, esa realidad que nos atraviesa a todos en estos cambios y que no podemos ignorar, que es la crisis ambiental, la lucha contra el cambio climático y la gestión sostenible de nuestros recursos son tan estratégicos como la geopolítica y la economía. Así que hoy más que nunca necesitamos ese liderazgo, la estrategia y la audacia. Estos cambios globales pueden parecer, como he dicho, abrumadores, pero también son una puerta hacia la innovación, la inversión y la transformación. América Latina, Centroamérica, tiene que dar un paso adelante también, aún con todas esas complicaciones, y ser protagonistas de este nuevo futuro que estamos construyendo en el presente. Nos despedimos entonces con esta reflexión, pero la conversación no termina aquí. Los invitamos a seguir construyendo juntos esta región de oportunidades. Nos escuchamos en un próximo episodio de Lidera.